Hola muchachos de grado noveno, nuevamente les habla su profesor Alan Adrianto, quien les da la bienvenida a nuestra clase de gestión empresarial. Nuestro tema de hoy, la economía y su relación con mi entorno. Aquí vamos. La familia Gómez vive en un barrio pobre en las afueras de Lima. Hace unos años, la familia vivía en un poblado rural en la región andina del Perú. Ellos tenían una pequeña parcela. La región sufría sequías frecuentes y la familia no lograba ganar lo suficiente para salir de la pobreza. Muchos de sus vecinos habían migrado a la ciudad en los años 80, huyendo del conflicto civil en el campo. Pero los Gómez se negaron a migrar por miedo a perder su parcela y a no encontrar nada bueno en la ciudad. El riesgo era demasiado grande. El Perú de aquel tiempo era diferente. La inflación y el desempleo estaban por las nubes y la guerra civil acechaba. Durante los 90 la economía se estabilizó y la violencia civil terminó. Comenzaron a aparecer nuevas oportunidades tanto en el campo como en la ciudad. En un principio, estas oportunidades eludieron a los Gómez. Se construyó una represa cerca del poblado donde vivían, pero para usar sus aguas tenían que renovar los canales en su parcela. La familia solicitó un préstamo al banco, pero esta le fue negada. No les sorprendió, pues no tenían una historia crediticia. El señor y la señora Gómez llegaron a la conclusión de que sus hijos no tenían un futuro en el poblado y decidieron migrar a la ciudad. Sin embargo, esta vez no tenían el temor de perder su parcela. Ahora tenían un título de propiedad, el cual les permitió vender la parcela a un vecino que sí tenía el capital para renovar los canales. Con el dinero de la venta de la parcela, los Gómez tenían cierto margen para enfrentar el riesgo de emigrar. Lima, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, era un lugar vasto e inhóspito para los Gómez. La familia decidió instalarse en un barrio donde muchos vecinos de su poblado se habían establecido. Allí, ellos encontrarían solidaridad, mantendrían su identidad cultural y, por supuesto, tendrían ayuda para encontrar un empleo. El señor Gómez consiguió un empleo de obrero en la construcción. El trabajo era irregular y con frecuentes despidos. Pero la señora Gómez pudo contribuir al ingreso familiar al ser contratada como costurera en una empresa textil. La abuela también ayudó, cuidando a los niños después de la escuela. Los dos ingresos familiares y la ayuda de la abuela dieron a los Gómez una mayor capacidad para enfrentar las eventualidades. Y las eventualidades sucedieron. Mario, el hijo mayor, resultó herido en un accidente de tránsito. Sin seguro, la familia Gómez tendría que asumir el costo del tratamiento médico de Mario. Era demasiado para ellos, pero no tuvieron que hacerlo. Pudieron acudir a un hospital del estado. Aunque la calidad del tratamiento médico era irregular, allí Mario recibió los cuidados básicos. Los Gómez tuvieron que usar sus pocos ahorros para complementar el tratamiento y comprar medicamentos. Al final, valió la pena, pues Mario se recuperó. Los Gómez tuvieron que recurrir a sus activos nuevamente, esta vez para un propósito diferente. Elena, la segunda hija, a quien consideraban el cerebro de la familia, quería estudiar inglés por las noches. Era una buena idea. El Perú había firmado una serie de tratados de libre comercio, uno de ellos con los Estados Unidos, y las compañías exportadoras estaban creciendo y contratando a gente joven y calificada. Hablar inglés era una ventaja. Meses atrás, sus padres le habían negado la oportunidad por la falta de seguridad nocturna en el barrio. La falta de protección policial en las afueras de la ciudad permitió que la delincuencia aumentara. Cuando una ola de crimen sacudió al barrio de Los Gómez, los vecinos formaron una patrulla, que si bien era efectiva, a veces era excesivamente violenta. Cuando Elena pidió matricularse a clases de inglés, la inseguridad había disminuido y ella pudo ir tranquila a estudiar por las noches. Con el tiempo, Elena y su familia pudieron beneficiarse de la estabilidad y el crecimiento sostenido del país. Poder enfrentar riesgos y aprovechar las oportunidades ubica a la familia Gómez en una trayectoria, tal vez permanente, de salida de la pobreza. Su trabajo, iniciativa y responsabilidad lo hicieron posible. Sin embargo, solos no hubieran podido lograr sus metas. Desarrollo.
siendo una palabra muy utilizada por los políticos, economistas, maestros y hasta tus padres. El concepto de desarrollo aplicado a la economía será el dispuesto por la ONU o la Organización de las Naciones Unidas, el mejoramiento sustancial de las condiciones sociales y materiales de los pueblos bajo el marco de respeto de sus valores culturales. Y así, la familia Gómez, apoyándose en posibilidades financieras, de asociación, de acceso al trabajo, a la salud y a la educación, pudo mejorar sus condiciones de vida sustancialmente. La familia de María logró su propio desarrollo, pero en su país el Estado había dispuesto otras condiciones para que todas las familias lograran los mismos beneficios, es decir, dispuso un estilo de desarrollo para que todos los habitantes accedieran a salud, educación, seguridad, ahorro, trabajo, entre otros. Entonces, se entiende por estilo de desarrollo los aspectos más permanentes y estructurales de la política económica de un país a mediano y a largo plazo. El país de procedencia de la familia Gómez adoptó entonces un modelo de desarrollo a largo plazo para hacer crecer la economía y desarrollar de manera sostenida la calidad de vida de sus habitantes. Por tanto, el modelo de desarrollo es la manera en que una sociedad utiliza sus recursos y los intercambia con otras sociedades. Responde a los cambios y procesos de cambios estructurales para lograr sus objetivos y distribuir los resultados de su actividad productiva. Teorías de desarrollo económico. Cada país, a través de su sistema económico, toma decisiones frente al futuro del desarrollo y del crecimiento. Esas decisiones cambian a medida que en el mundo evolucionan los conocimientos y en materia económica se aplican teorías de desarrollo económico que son aplicadas en algunas regiones para alcanzar los objetivos primarios del desarrollo. Para comprenderlo, utilizaremos una línea de tiempo, como ustedes pueden apreciar, donde se empieza con la teoría de la modernización a partir de 1945, la teoría de la dependencia a partir de 1960, la teoría de los sistemas mundiales a partir de los 1990 y la teoría de la globalización a partir del 2000 hasta la actualidad. Teoría de la modernización. En 1945. El mundo acaba de pasar uno de los eventos más catastróficos de su historia, la Segunda Guerra Mundial. Y Europa quedó destruida. Millones de personas murieron y algunos ganaron y otros perdieron. El mundo se dividió en dos, Oriente y Occidente. En el primer bando estaban países como Rusia y China, que adoptaron la filosofía comunista de la economía. El gobierno planea la economía, distribuye los recursos y controla la producción. En el segundo grupo están los Estados Unidos y los países europeos occidentales como España, Francia e Inglaterra. Ellos adoptaron una filosofía de libre mercado conocida como capitalismo. Es así como la teoría de la modernización nace como respuesta al auge del comunismo en Europa. El argumento de esta teoría, según especialistas,
es para que los países en vía de desarrollo alcancen un nivel de industrialización y prosperidad económica digno de una sociedad moderna. Es necesario que estos hagan un cambio profundo en sus valores y estructuras sociales. Las observaciones presentadas por los proponentes de esta teoría son basadas en gran parte en el desarrollo histórico de los países del norte. Es decir, el estilo de vida de países como Estados Unidos o Europa, en la teoría de la dependencia, en el año 2010, esa teoría le asigna un papel central al Estado en la tarea de llevar a cabo los cambios necesarios en la estructura social. El proceso propuesto por esta teoría demanda una reestructuración social en todo nivel, desde el nivel más básico, como la familia, hasta las instituciones estatales más altas. Precisamente por esto, un Estado fuerte y estable es necesario para llevar a cabo la tarea de modernizar un país. A partir del año 1960 a 1970, está la teoría de la dependencia. La modernización estaba sentando las bases para el desarrollo de los países ricos, ya que no poseían las condiciones necesarias para una intervención amplia del Estado en la sociedad. Pero los países en desarrollo carecían de recursos, conocimientos y estructura para controlar a sus ciudadanos. El mundo se dividió ahora en norte y sur, países ricos y países pobres, centro y periferia. A partir del año 1990 está la teoría de los sistemas mundiales. Desde comienzos de los años 60 y 70, se dieron agrupaciones de países buscando optimizar sus economías, abrir sus mercados y alcanzar niveles de crecimiento y desarrollo superiores. Estas primeras agrupaciones se dieron como acuerdos comerciales para intercambio de mercancías y flexibilizar las barreras de entrada de productos a ciertos países, y en su interior consolidar los nacionalismos y las identidades locales. Pero es la década de los años 80 cuando se dan los primeros saltos para conformar tres grandes bloques mundiales que se consolidan y se desarrollan en los 90: Asia, Estados Unidos y Europa. La teoría de sistemas mundiales se centra en el estudio del sistema social y sus interrelaciones con el avance del capitalismo mundial como fuerzas determinantes entre los diferentes países, incluyendo a los pequeños. La economía mundo, en ese caso la economía mundo capitalista, es un sistema que incluye una desigualdad jerárquica de distribución basada en la concentración de ciertos tipos de producción relativamente monopolizada y por tanto de alta rentabilidad. En ciertas zonas limitadas, de acuerdo con su autor, Immanuel Wallerstein, y que además pasan a ser sedes de la mayor acumulación de capital, que permite el reforzamiento de las estructuras estatales, que a su vez buscan garantizar la supervivencia de los monopolios. El sistema mundo capitalista funciona y evoluciona en función de los factores económicos. Es así como cuanto más conectados estén los países, mayor es la producción. Más importantes son las comunicaciones, las diferencias entre países se acentúan y no solo por lo económico, sino en lo social. Por eso el incremento de otras formas de discriminación social surge
desde esta década. A partir del año 2000, estamos en la teoría de la globalización. En esta surge el mecanismo global que presenta mayor integración, con énfasis particular en la esfera de las transacciones económicas. Una de las características fundamentales de la teoría de la globalización es que se centra y se enfatiza aspectos culturales y económicos, así como de comunicación a escala mundial. Argumenta que los principales elementos modernos para interpretar los procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de los vínculos económicos, financieros y políticos. Antes de la crisis de 1929, América Latina crecía exportando materias primas al resto del mundo. Pero la crisis lo cambió todo. Los países de América Latina se encontraron en un grave problema. La demanda mundial de sus productos cayó dramáticamente, poniendo fin al modelo de exportación primaria de la llamada primera globalización. Los países industrializados ya no necesitaban los bienes primarios para sus fábricas, que estaban paralizadas, ni muchos de los alimentos que ya no podían permitirse en sus mesas. El problema no era solo que se vendiera menos cantidad de productos, sino que se produjo una caída general de precios que afectó más a los bienes exportados que a los importados. Este encarecimiento relativo de las importaciones, sumado a la reducción de los volúmenes exportados, tuvo un efecto tremendo sobre la región. Cayeron fuertemente los ingresos, hubo déficits fiscales y se paralizaron las importaciones. Durante esta etapa, el economista argentino Raúl Prebisch estaba en importantes puestos de gobierno intentando capear el temporal. Esta experiencia en un contexto de crisis lo llevó a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Llega a la idea de que el encarecimiento relativo de las importaciones no se da solo en el marco de la crisis, sino que es una tendencia. Tendencia que se conoce como caída de los términos de intercambio o tesis Singer-Prebisch, ya que Hans Singer, economista del desarrollo, llegó a la misma conclusión al mismo tiempo en Inglaterra. Esta tesis tenía importantes implicancias que fueron desarrolladas y defendidas por la CEPAL en los años siguientes. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Necesitábamos vender más alimentos, más minerales, más caucho, para poder comprar los mismos bienes. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo. Los países periféricos mantendrían su posición subordinada si no lograban romper esa dinámica. Por lo mismo, debían apostar por industrializarse, y para eso, el Estado tenía que actuar de forma enérgica para romper la asimetría que generaba el sistema capitalista dentro de los intercambios internacionales. Pero, ¿por qué ocurría esta caída de los términos de intercambio según Prebisch? Dentro de su marco explicativo, hay varias fuerzas que estarían actuando. Por un lado, está la teoría de la elasticidad ingreso de la demanda. Esto significa que cuando un inglés tenía más dinero, compraba un café brasileño que antes no compraba. Si su ingreso aumentaba, podía tomarse otra taza de café al día. Pero si su ingreso se multiplicaba por 20, no tomaría 20 tazas de café al día. Así, la demanda por bienes primarios aumenta, en el margen, menos que el ingreso. Por otra parte, cada vez más países se van sumando a la venta de café, compitiendo por el mismo mercado. Eso hace que el precio del café tienda a bajar. En segundo lugar, por la estructura de los mercados de trabajo de los países periféricos. A estos se les hace más difícil retener los frutos del aumento de productividad en las actividades primarias. O sea, se logra producir más con lo mismo, pero en vez de que los trabajadores o los empresarios ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos bajan,
lo que beneficia a los países ricos. Una tercera fuerza que actuaría es el cambio tecnológico. Muchos productos primarios son reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo posición en el mercado. Así, el salitre potásico fue reemplazado por el salitre sintético y el caucho por productos derivados del petróleo. Un cuarto elemento que influiría en la caída de los términos de intercambio sería que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es mayor que en los países del centro. Cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esa caída. Estas ideas y sus consecuencias, entre ellas la necesidad de impulsar la industrialización y fortalecer el rol de Estado, tuvieron un gran impacto en la época, logrando el apoyo de muchos intelectuales y gobiernos latinoamericanos, aunque también recibieron ataques. Pero, ¿tenía razón Prebisch cuando afirmaba que los términos de intercambio tendían a deteriorarse en el tiempo? Prebisch tenía razón en que venían cayendo entre 1914 y 1950. Pero él también pensaba que los términos de intercambio habían caído entre 1880 y 1914, y hoy sabemos que no fue así. En realidad, los términos de intercambio mejoraron para América Latina en aquel periodo. Los datos que usaba Prebisch para aquel periodo no eran de buena calidad, ya que no estaban considerando el efecto de algunas fuerzas muy poderosas, como el impacto de la caída de los costos de transporte. Hoy, que contamos con datos de mejor calidad, sabemos que para ese periodo en particular, Prebisch se equivocaba. Con los datos que hoy tenemos sobre 150 años, ¿podemos o no afirmar que existe una tendencia de largo plazo? La visión de conjunto valida la idea de una caída de los términos de intercambio. Esta caída se da por derrumbes bruscos, tras los cuales no se recupera el nivel anterior, o por una baja gradual en otros periodos. Esto quiere decir que, con excepciones para algunos periodos concretos, como la primera globalización y finales de la década del 2000, la tesis de Prebisch fue correcta. Sabemos entonces hoy que Prebisch y Singer tenían razón en lo central, pero que es necesario hacer 4 matices. 1. Como vimos, hay periodos concretos en que los términos de intercambio han mejorado, más allá de que en general han caído. 2. No existe un solo tipo de bienes primarios, sino que hay muchos y cada uno se comporta de forma diferente. Para simplificar podemos definir categorías. Los bienes agrícolas de clima templado, los bienes agrícolas de clima tropical y los bienes no reproducibles, metales, petróleo, etc. Si bien en el largo plazo los 3 grupos han participado de la tendencia a la caída, sus niveles y cronología han sido algo diferentes. 3. Lo que se debe discutir desde la actualidad es hasta qué punto los bienes primarios son representativos de la estructura de comercio exterior de los países de América Latina. El cuadro en que los países de América Latina exportaban materias primas y recibían bienes industriales debe ser visto de forma más compleja, por el aumento del comercio intraindustrial y una creciente deslocalización industrial. 4. Los países de América Latina son muy diferentes entre sí, en cuanto a tamaño, riqueza, matriz productiva, dotación de factores, inserción en la actual etapa de globalización, etc. Por lo mismo, los efectos de los términos de intercambio han sido muy distintos sobre ellos. El debate sigue estando abierto y cobra especial vigencia cuando el alto precio alcanzado por la mayoría de las materias primas y alimentos a principios del siglo XXI genera una ola de bienestar, al tiempo que un aumento de la dependencia de la exportación primaria en varios países de la región, lo que se conoce como reprimarización. Mientras que es aún prematuro concluir que la tendencia al deterioro de los términos de intercambio se ha revertido permanentemente, sí se reafirma la idea de la alta volatilidad y carácter cíclico de los precios. En un nuevo escenario internacional, con reconfiguraciones del centro y la periferia, reaparecen igualmente los problemas vividos en el pasado. El impacto de estos ciclos en la distribución del ingreso y la riqueza, el impacto sobre la especialización productiva y la llamada heterogeneidad estructural, el impacto sobre las políticas públicas y su estabilidad. Hoy, como en el pasado,
Se impone el estudio riguroso de los hechos históricos y enfrentar los desafíos del desarrollo latinoamericano que siguen estando presentes. Superar la limitada diversificación productiva y la heterogeneidad estructural. Promover un desarrollo con equidad cimentado en los cambios en la estructura productiva y transformar las formas de inserción de América Latina en el orden mundial. Para estas tareas, los aportes y la tradición de Prebisch y la CEPAL mantienen plena vigencia. Modelos de desarrollo económico. Anteriormente, identificamos las teorías modernas más importantes sobre el desarrollo económico que han adoptado diferentes países y que argumenta el diseño de políticas. Al igual que en las teorías, se adoptan modelos de desarrollo, estrategias y planes para alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Los principales modelos son modelo de desarrollo económico global, modelo de desarrollo económico integral, modelo de desarrollo sustentable y modelo de desarrollo económico endógeno. Aquí empezamos con el modelo de desarrollo económico global. Un modelo de compromiso por parte de algunos países debido a su enfoque mundial del desarrollo, en el cual se representa una interdependencia entre los países ricos y los países pobres, dado no solamente por las relaciones económicas, sino por las relaciones ecológicas, políticas y sociales. Esta interdependencia significa, por consiguiente, que la búsqueda de soluciones a los problemas de la pobreza deben tomar una dimensión de compromiso internacional. Modelo de desarrollo económico integral. El proceso de perfeccionamiento del hombre consiste concretamente en la realización de éste en todas sus dimensiones, y no solo del hombre considerado como individualidad, sino de todos los hombres, y del mundo como campo en el cual ejerce la acción humana. Modelo de desarrollo económico sustentable. El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Se considera necesidades, en particular, las de los más pobres del mundo, a las que se les debe dar prioridad. Limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y de la organización social a la habilidad del medio ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras. El modelo de desarrollo económico endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad, de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo o del individuo en los ámbitos moral, cultural, social, político y tecnológico.